buenas tardes, gracias por escucharnos. Hoy compartiremos con ustedes Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Magín en la conducción del programa, Olga Almanzar en la producción, también es parte de la conducción del espacio, Gabriel Dávila en los controles, Michael controlando los videos. Y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5, también en la internet en la página web www.rumba985fm.com y en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Es miércoles, estamos en la mitad de la semana laboral y es 24 de agosto, se está acabando el mes 8. Se acerca la Navidad, Valentín, se acerca la Navidad. Esperamos que estén bien. Saludos a ustedes y saludos, compañeros. Eso dice así, se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar. El jibarito cantando aire de felicidad. Miguel, ¿qué tú crees? ¿Se puede poner bonito en agosto, Miguel? Bueno, yo lo que temo es que cierren este canal. Que lo que temo montas. Por que espectáculo público lo cierre. ¿Por qué? Después de haberte oído cantar. Se acerca la Navidad, la envidia es libre. Y a todos nos va a alegrar. El jibarito cantando aire de felicidad. Pum, pum. Que sufran. Ay, bueno, yo quiero traer a colación un tema. Pero yo quisiera antes, si tú me lo permites. No se lo permito, pero se lo cedo. Bueno, tú eres el que es jefe aquí, así que si tú cedo. me dices que no, no me queda más remedio. Pero yo le voy a decir que no, disimulado en un sí. ¿Cómo que dice la canción? Dime que no. Dime que no. Pero lánzame un sí camuflajeado. Exactamente. Adelante. Don Miguel Guerrero, adelante. Quiero referirme, yo recibí una llamada, conversé con un amigo que tiene una casa en Jarabacoa y me dice que la situación en Manabao por lo menos es una cosa de emergencia nacional. Así es. Prácticamente los caminos que conducen a cierta zona de por ahí están prácticamente intransitables y requieren rápidamente del auxilio oficial esa gente, porque tiene más de 2 días lloviendo. Y a pesar de que todavía las aguas del río Yaque del norte, que se han desbordado, no afectan todavía la zona baja del valle, pero si sigue lloviendo, probablemente podría producirse una catástrofe nacional, porque hay muchísimas zonas ahí prácticamente incomunicadas, y yo creo que es una situación de emergencia, y yo creo que el gobierno no debe perder mucho tiempo, tiene que auxiliar. Y cuando se compraron los aviones, ¿te acuerdas? Los 8 super Tucanos. Yo dije, ¿para qué nosotros comprar aviones si nosotros no tenemos aviones de guerra, ¿no? Y aviones de entrenamiento, si no tenemos guerra con ningún país? Y además, si hubiera esa guerra, los aviones no harían mucha falta. El país lo que necesita son helicópteros, porque esos helicópteros sirven no solamente para cosas militares, sino también para labores de salvamento. Y hoy en día, probablemente la zona más afectada por esos aguaceros continuos desde hace varios días solo tienen acceso a través de helicópteros, porque no se puede llegar de otra manera. Un avión no puede aterrizar en cualquier lugar, un helicóptero sí puede hacerlo. Pero yo espero que el gobierno atienda ese llamado, y el amigo, me voy a reservar el nombre, me pidió que si yo venía hoy y tenía la oportunidad de referirme al caso, que por favor hiciera un llamamiento, porque la situación es bastante delicada. Una pregunta, don Miguel. A partir de esa preocupación que usted manifiesta, interesante, y de todas las preocupaciones que tiene, en su vida usted jamás celebró la posibilidad de ser candidato a algo. Nunca aspiró a nada en términos políticos. La vida, bueno, yo ocupé cargo público, pero muy pronto me di cuenta que yo no tenía el perfil de un funcionario público, y no tenía, diría yo, el temperamento para la vida oficial. Porque usted tiene muy buenas ideas. Hubo partidos que coquetearon con esa idea, Valentín. Aquí entre tú y yo, no se lo diga a nadie. Ajá. De que él fuera candidato. No se lo diga a nadie. Bueno, no, una vez el Partido Reformista, cuando yo vivía en el edificio que hoy vive mi hija, hace mucho tiempo, por cierto, como yo no soy miembro del Partido Reformista, pero yo soy demócrata cristiano, yo estoy de formación ideológica demócrata cristiano. Quisieron que yo era candidato, yo dije a diputado, y yo le dije en un momento, yo estaba más joven, mucho más joven, y yo le dije, bueno, está bien,
fue en mi casa. Yo hice un cóctel y estaban los dirigentes principales del Partido Reformista. Y yo dije, bueno, ¿qué yo necesito para hacer una campaña? Me dijeron que una campaña para la diputación en ese entonces se conseguía con 20 millones de pesos, y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Miren, dos cositas, una breve y una brevísima. Una breve y una brevísima. La breve, ustedes saben que antes de yo entrar aquí al aire, yo siempre reviso un minuto antes la última actualización de la prensa y de las redes para ver si pasó algo de repente, de último minuto. Entonces, justo antes de entrar a Zoom, antes de conectarme, vi que hubo un revuelo. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Y qué fue? Le dieron la libertad pura y simple, porque hoy se conocía lo de medida de coerción, en el caso del actor Andrés Castillo. Y como era de esperarse, la gente se puso histérica. El caso ese del actor desconocido que se dio a conocer por el escándalo del presunto, que ya no es porque le dieron libertad pura y simple, acoso a una menor de 14 años. Bueno, el informe de Alicia Ortega publicó los audios, ustedes todo el mundo recuerdan y saben de qué yo estoy hablando. Bien, esa libertad pura y simple, que obviamente la gente está indignada y andan diciendo, culpando a los jueces y a los fiscales, porque es lo normal, buscar un culpable. Y la bola le cae siempre a los jueces y a los fiscales, que son corruptos, que esto, que se vendieron, que eso es porque la familia de él es rica, que esto y que lo otro. Ustedes saben que siempre se van por ahí, ¿verdad? Sí. Quiero recordar lo que dije aquí antes de que él estuviese detenido. Te puedo hacer como dice, entre paréntesis, tú que estás a distancia y nosotros aquí en cabina, para que se esté claro que tenemos muy presente lo que dijiste, que no existe el tipo penal, que no existe en la normativa penal la conducta que se tipifica de forma positivamente, valga la redundancia, tipificada, prohibitiva. El acoso que existe aquí es acoso de tipo laboral. Correcto. Ese acoso como tal que uno ve en las películas, eso existe en Estados Unidos, por ejemplo, en la ley dominicana no. Y yo dije aquí una frase que la quiero repetir, antes que la gente alegremente culpe a jueces y fiscales o a tráfico de influencia o a dinero. No toda conducta reprochable y cuestionable está castigada por el Código Penal. Eso no significa ni que él lo hizo bien, ni que uno lo está defendiendo, jamás en la vida, porque yo soy madre y de una hembra, pero jamás en la vida. Me parece horrible lo que él hizo, lo considero asqueroso, pero delictual, según la legislación dominicana, lamentablemente no. Y lo dije antes de que él fuese apresado en este programa. No está contemplado en el código porque no existen los elementos constitutivos en la ley penal dominicana. Si fuese en Estados Unidos, sí, y en otros países, sí. Entonces, el problema es de tráfico de influencia, de jueces, de fiscales, no. ¿Significa que estamos bien? No. ¿Saben qué significa? Que tenemos una legislación penal deficiente, que necesitamos mejorar. Entonces, ese tema lo quiero dejar ahí porque dije que iba a ser breve. Y el otro que era brevísimo, Rosalba Ramos, el tiempo a veces le da a la gente la razón y pone las cosas en su lugar. Y el tiempo, ella tuvo la paciencia de Job, yo no la hubiese tenido, yo hubiese mandado a todo el mundo a la M, yo armo un lío y tiro los excrementos y prendo el abanico, claro, pero ella no, ella tuvo paciencia. Y el tiempo la reivindicó. ¿Y a qué me refiero? Ella fue la única persona que se atrevió a denunciar hace meses, ustedes todos lo recuerdan, Valentín probablemente más, porque está ejerciendo el derecho. Acoso laboral. Persona, exactamente, que se atrevió a denunciar las prácticas de Juan Medina, el inspector cancelado, la única. Y todo el mundo dijo que no, que eso era porque ella esto, porque ella lo otro, y le cayeron encima a ella, no a él, a ella. Que ella era una protegida de Jean Alain, que ella tenía vínculos políticos, que ella le cayeron encima a ella. Hoy se destapa lo que realmente es Juan Medina. Y cuando lo cancelan, después que lo cancelan, entonces salen decenas de otros fiscales felices a aplaudir la cancelación y a secundar todo lo que Rosalba denunció. Pero en su momento la única que lo denunció fue ella. ¿Y qué hizo él? El tiempo le dio la razón. Tú sabes que, Leila, increíble, pero ayer cuando hablaba con alguien exactamente eso que tú mencionabas,
en el momento en que ella denunció eso, que fue con este mismo supervisor del Ministerio Público, inspector, perdón, recuerdo que todos los argumentos giraron en torno al tema político y trataron de quitar mérito a la denuncia que ella hacía. Entonces, a mí me pareció interesante que luego de que ella pasara todo este tiempo, se evidenciara precisamente cuáles eran las prácticas de este señor. En ese momento, la gente, como todo pasa en este país, lo vinculó con un tema político. Y es un buen ejemplo para ilustrar cómo queda la percepción en torno a una persona simplemente por una mala influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, porque yo te aseguro a ti que después de ese caso, mucha gente vinculaba a Rosalba Ramos con la administración anterior y que su forma de conducirse en ese momento ante ese caso obedecía al vínculo que ella tenía con ese partido o con esa gestión. Entonces es interesante ver por qué esto debe servirle a la gente para no sentirse tan apasionado en sus opiniones, sobre todo con el tema político. No todo tiene un origen político, y aunque estamos conscientes de que sí, de que en este país todo lo permea la política, hay casos como este en donde simplemente una persona sí se atreve a exponer públicamente una situación. En el caso de Rosalba Ramos, como bien dice Leila, el tiempo le dio la razón. Ayer tuvimos en el programa de 5 a 7 al señor Camilo, que es Francisco Camilo, que Francisco Rodríguez Camilo. Habló extendidamente acerca de cuáles eran las prácticas de esta persona. Y es impresionante ver, como dice Leila, y me sumo completamente a ese comentario, como si esta persona tenía esas prácticas y esta conducta con sus propios compañeros, pues cómo fue que nadie en el momento en que salió Rosalba Ramos a hacer esa denuncia la respaldara. Déjame la pregunta ahí, por favor. ¿Puedo? Oh, no, claro. Pues es un país democrático. Yo quiero reivindicar algo. Sí. Antes que Rosalba, aquí, en este espacio, es la primera vez que digo yo, ¿verdad? Yo suelo decir nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros dijimos que el Ministerio Público de la República Dominicana se estaba encargando de sustituir titulares, o sea, personas que forman parte del Ministerio Público en condición de titularidad de forma ilegal a través de la Inspectoría del Ministerio Público, y eso lo respaldaba el Ministerio Público en su cúpula. Ahora le quieren hacer el FO a Juan Medina. Yo hablaba del caso de Santiago de los Caballeros, yo hablé de los 2 casos de San Pedro de Macorís, yo hablé del caso de Higüey, yo hablé del titular de aquí de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, yo hablé del titular de la Procuraduría Especializada de Trata de Personas. Y todo eso se hizo en connivencia con la cúpula del Ministerio Público. Ahora le quieren sacar la alfombra a Juan Medina. ¿Pero tú sabes por qué, Leila? Y no es que yo estoy diciendo lo contrario, lo que ustedes han dicho. Porque se metió con uno del grupo. Ahora él chocó con uno del grupo. ¿Con cuál? Con el magistrado Pedro Amador. Ahora él chocó con uno del grupo. Entonces ahora cuando él hizo todo lo malo que él hizo, si es que fue malo, él era bueno para el grupo, para el equipo. O sea, cuando él agarró e hizo lo mismo que le hizo a Rosalba Ramos, al titular Núñez de Santiago, la cúpula no dijo nada. Y nadie le enmendó la plana. Nadie lo aleccionó ni lo disciplinó. Ahora no. Entonces tú estás diciendo... Es más peor. Aquí en este escenario yo dije que allanaron la oficina del anterior jefe del anterior jefe de la carrera del Ministerio Público, el señor Víctor Lora Inver, que ahora es un testigo en el caso Medusa. Allanaron su oficina de la misma manera que se allanó la del magistrado Pedro Amador. Y se llevaron de ahí los magistrados procuradores fiscales de la inspectoría, encabezados por el amigo Juan Medina, se llevaron de ahí aparatos telefónicos, propiedad personal de ese ciudadano, se llevaron documentos y se llevaron la computadora. Y yo le serví de abogado a Víctor Lora Inver y yo solicité como abogado la devolución ipso facto de esos documentos y de esas pertenencias.
O sea, entonces, que él estaba acostumbrado a hacer eso. Y apoyado por el Ministerio Público. Pero ahora se apoyado, con alguien. Apoyado. Entonces ahora él es el malo. Eso es lo que tú estás diciendo. Eso es una política del cuerpo. Eso es una política del cuerpo, trazada por el cuerpo, apoyada por el cuerpo. Entonces ahora no, Juan el malo. Sí, Juan Medina el malo. No, lamentablemente Juan Medina se metió mucho en el personaje, se excedió, sin duda alguna se excedió, pero esos excesos siempre fueron apoyados por el cuerpo, por la cúpula del Ministerio Público. Entonces eso revela que hay realmente un problema muy grave en las alturas del Ministerio Cuando Público. Quitaron al Procurador General de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, el señor Encarnación, ¿por qué no lo aleccionaron? Cuando quitaron al otro Encarnación que estaba en Higüey, ¿por qué no lo aleccionaron? Cuando quitaron al procurador titular de lavado de activos, ¿por qué no lo aleccionaron? Sin razón ninguna, toda. Cuando quitaron al procurador a Ventura, ese pobre infeliz, encargado de trata, al magistrado Ventura. Pero eso es lo que indica, y yo creo que lo más importante es saber, o no saber, yo no sé qué es más importante saber o no saber en este caso, que hay un serio problema al más alto nivel en el Ministerio Público. Porque evidentemente este caso refleja que hay un desacuerdo entre la procuradora y la señora Reynoso. No, ese es el otro caso. Aquí ellas actuaron en connivencia y ahí actuaron en conjunto, porque ninguna salió al frente en los casos anteriores, todo por lo contrario. Cuando quitaron, yo le voy a poner el ejemplo de lo que ocasionó, lo que acaeció en San Pedro de Macorís. Cuando fue sustituido el Procurador General de la Corte de Apelación, Roberto Encarnación, la misma procuradora en persona, doña Miriam Germán, y la procuradora encargada de persecución, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, se apersonaron allí y pusieron allí en puesto al sustituto o la sustituta de Roberto Encarnación. Sí, pero lo que yo te quiero decir, Valentín, es que evidentemente, yo creo que eso es lo más notable y lo más importante de este caso, es que hay diferencias fundamentales al más alto nivel en el Ministerio Público. Es decir, ya no marchan juntas la procuradora y la adjunta. Eso en apariencia. Bueno, pero en apariencia, pero a veces las apariencias tienen más efecto, más efecto público que la no apariencia. Eso es bueno como distracción, como pasó con el caso ese de Donald Guerrero, que cuando se presenta el choque, cuando se presenta el conato, inmediatamente salen los medios de comunicación a decir, viene un caso grande, ya está aquí, a la vuelta de la esquina, Donald Guerrero, y lo anuncia como si fuera un asunto de un artista. Esta misma semana, todo lo camino conduce a que Donald Guerrero. Bueno, está bien, pero déjame decirte eso. Leila habla. Leila habla. Sube esto, por favor. Está bien, que hable. Adelante, Leila. No. De ese caso de Donald Guerrero, explícame algo. ¿Cómo es posible que mientras las magistradas, Miriam y Jenny, tienen al día de hoy diferencia de criterio respecto a la carpeta de investigación, si se le entregan o no a la persona de interés, o sea, a él, ¿verdad? Mientras ellas están discutiendo eso, una que sí, otra que no, ¿cómo es posible que hay comunicadores, incluso compañeros de nosotros, de esta plataforma, que aseguran tenerla? Que la tienen, porque ese es el problema del Ministerio Público. El Ministerio Público es enemigo de las partes en el proceso, porque ellos tienen un plan de hacer juicios paralelos y de dañar la imagen, afectar la imagen del que vaya a ser sometido, para que cuando llegue al proceso penal los jueces tengan que necesariamente acoger los pedimentos del Ministerio Público, porque ya previamente en los juicios de los medios, en los juicios de la calle, la persona está ajada, afectada, diezmada, endemoniada, y eso es un golpe bajo al debido proceso de ley. ¿Se siente mejor? Ok. Pero yo quiero tratar otro tema, si me permiten, que va en consonancia con el anterior. Primero, dar una información que da cuenta de que los profesores del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, los viejos profesores, se aprobó un aumento para general, para el profesorado, se aprobó un aumento, pero los profesores viejos no lo han cobrado, ni los van a cobrar por un asunto presupuestal. Es la excusa que se da. Los profesores nuevos
nuevos, los que entraron ahora, sí lo están cobrando. Eso es un asunto que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, perdón, no, pues entonces no, es la Ministerio de Educación Superior. Ok. El Ministerio de Educación Superior, no puede ser, tiene que ser el Ministerio. El Ciencia y Tecnología es el superior. El superior, no, porque ese paga. Ahí está Franklin García Fermín. No, eso pagan. Eso pagan, no, es el Ministerio de Educación. No, Franklin no hace eso. Miren, yo quiero encrispar un poco el ambiente aquí, y sé que lo voy a obtener, lo voy a lograr, por el tema que voy a tratar ahora. Ayer salió en los medios de comunicación una información que daba cuenta de que la Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, ratificó una sentencia que le fuera impuesta a Donny Mayobanex Santana, el ex embajador durante el gobierno de Danilo Medina, y que al momento de su apresamiento y sometimiento ocupaba una función en la frontera de la República Dominicana. Él fue condenado en primera instancia por presunta violación de la hija de su esposa, que a la sazón era su hija. Y después entonces vino el estrellato, a lo que nos tiene acostumbrado el sistema de persecución penal de la República Dominicana, el sojuzgamiento, el amedrentamiento, lo que nosotros conocemos. Y Donny fue condenado. Y después de ser condenado, él apeló, y a pesar, y es lo que quiero traer a colación, porque yo no tengo esos miramientos que aquí se tienen en la República Dominicana, ni esos pruritos falsos, porque cuando uno accesa a TikTok, por ejemplo, se da cuenta que la sociedad dominicana ha cambiado enormemente, y no necesariamente para bien, y que los temas y el irrespeto que ahí se eleva, que ahí se fija, obviamente dista muchísimo de las procuras que nosotros socialmente teníamos. En ese proceso, la Suprema Corte de Justicia ratificó una sentencia de la Corte de Apelación Penal de la República, perdón, del Distrito Nacional. Y yo quiero establecer mis lamentaciones y hasta ciertos niveles de vergüenza con el sistema penal de la República Dominicana, con el sistema de procesamiento penal. Y me avergüenza mucho. ¿Sabe por qué me avergüenza mucho? Porque yo no he visto un caso tan claramente establecido en términos probatorios sobre la inocencia de una persona. Y me avergüenza que aquí no haya la entereza de ir en contra del populismo penal. Y me avergüenza y me da pena que aquí no haya la entereza suficiente de acudir siempre al amparo de lo que es justo. En el caso... Explícame por qué. Te voy a decir por qué. En el caso de Donny Mayobanex Santana, él fue acusado de violación de su hija porque en un colegio, dice una señora que fue la que inició todo, dice que la niña en algún momento le manifestó que ella había tenido relaciones sexuales con su padrastro, y eso quedó recogido en las informaciones que sirvieron subsecuentemente como elementos probatorios, porque esas personas fueron a dar su versión de los hechos. Rápidamente el Ministerio Público pudo conseguir que el INASIF le hiciera unos estudios a esa menor, y obviamente en el certificado médico del INASIF salió como positivo, que sí, que había tenido algún tipo de contacto sexual. La niña luego desmiente todo, dice, no, es que es mentira, yo dije eso, yo tenía unos estados de irritabilidad porque mi papá murió, y este señor, a pesar de todo, de que yo lo quiero mucho como un papá, la respuesta que él me dio no fue la más adecuada, y él entonces entendía que podía pulsear con mi papá y con la imagen de él, y yo entendía que no. Pero después se hicieron varias experticias que contrastaban, que estaban contrarias a lo ofertado por el INASIF. Y todo el mundo sabe que en el INASIF han salido certificados de droga sin droga y viceversa. Entonces es obvio que la duda existía. Pero no solamente eso. Para rematar, después de hacer 3 o 4 certificaciones aquí que denotaban que la niña nunca en su vida
había tenido relaciones sexuales de ningún tipo, se fueron a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos le hicieron una experticia médica y resultó también negativa. Pero peor, si ustedes buscan en las redes sociales, ya la niña mayor de edad sube su versión de los hechos diciendo las cosas no fueron así, miren, yo dije esto en principio, no, esto es falso, miren, esto es así, esto es así. Y esa Suprema Corte de Justicia Dominicana, que para mí hoy es una vergüenza, porque usted tiene, es verdad que usted no tiene la necesidad de crear amigos ni afectos en la función judicial. Sí, es verdad, usted no tiene que tener amistades, pero su única amistad tiene que ser la justicia, el debido proceso. Y usted no puede mirar para otro lado, sobre todo cuando la Constitución Dominicana y las leyes dicen que lo que usted tiene que privilegiar en todo momento es la presunción de inocencia y las garantías penales sustantivas que establece el artículo 69 de la Constitución en beneficio de toda persona sometida a un proceso. No es porque a la gente le hayan hecho un juicio público, le hayan condenado y fusilado, que usted tiene que hacer casa común con ese tipo de cosas. Entonces me avergonzó y me apenó ver que gente que tienen un buen nombre a nivel judicial se presten para esta vagabundería, porque eso es una vagabundería, es un abuso, es un exceso. Y yo no estoy hablando aquí porque me agrade el tema, porque lo gracioso es siempre ponerse del lado de los que condenan. Lo gracioso es yo decir, ese maldito... Esta fue su última, eso fue casación. O sea, esto fue su claro, eso fue casación, pero uno espera que los jueces supremos sean diferentes, porque ya, ¿qué es lo que le queda a usted como juez supremo? No le queda nada, no habría ni una posibilidad de una revisión. No, pero óyeme, pero yo hablo de la sinvergüencería, del relajo que hay sistémico, del abuso de derecho. No puede ser posible, señor. Usted tiene al lado, oye lo que dicen. No, nosotros no podemos valorar esta prueba que está aquí, porque esta prueba que ustedes tienen no fueron certificadas por el Ministerio Público. ¿Y dónde está el artículo 170 de libertad probatoria? ¿Y dónde está la ley 454-08 en su artículo 11, párrafo, que habla específicamente de que toda parte puede someter peritajes a su antojo? Ah, no, que tiene que hacerse por el Ministerio Público, pero el Ministerio Público es una parte en el proceso, usted debe entender eso. ¿Y a qué se acude cuando usted tiene una situación como esa? ¿A qué usted debe acudir? O sea, ¿cuál es la obligación que usted tiene? Bueno, la de procurar equidad. Y no hay equidad cuando el Ministerio Público tiene que certificarme a mí todos los medios de prueba que yo voy a someter. Porque si bien es cierto que la normativa procesal penal dice que durante la etapa preparatoria es el Ministerio Público el que ordena las pericias, no menos cierto es que usted tiene la potestad de acudir como contraprueba y contraperitaje a las instancias judiciales, en todo caso, que el juez debe ordenarla, pero nunca la ordenan. Porque tenemos un sistema que no sirve. Tú vas donde un juez a decirle, mire, magistrado, nosotros necesitamos que usted ordene un peritaje. Ah, pero ese es del INACI, yo no puedo ordenar eso. Y si después viene la contradicción, bueno, que venga la contradicción. Se ordena un tercero, o un cuarto, o un quinto, lo que sea, porque lo que se debe procurar es la salvaguarda de las garantías penales sustantivas de la persona sometida a un proceso y que el resultado final sea el más justo, no el más popular, no el más aplaudible. Y me da mucha vergüenza porque yo conozco gente ahí que son bastante preparados y que presuntamente tienen entereza y que son presuntamente responsables y que conocen de la norma. Entonces, ¿cómo es posible que se afecte y se abuse del derecho de un ciudadano por el simple hecho de que en un momento determinado él era el patito feo, porque políticamente hablando convenía que él sea sacrificado como un cordero? Eso no puede ser posible, porque eso se lo hacen a usted, a él se lo hacen hoy, y mañana el sometido se llama Valentín Medrano o Pedro Rodríguez o José Sosa o quien sea. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema que sea creíble.
Pero espérate, si el proceso ha sido zarandeado en los medios de comunicación, las garantías de derecho que deban ser aplicables no funcionan. No, eso no puede ser así. Eso no debe ser así. Y yo lamento mucho, Leila, porque es la segunda vez que me refiero, y Olga, públicamente al tema. Yo sé que para una mujer, una cosa como esta, una situación como esta, las adoquinas y las afecta. La verdad no tiene géneros. La verdad no tiene géneros. Yo no conozco el caso, o sea, sí conozco el caso, lo he visto en prensa, pero no tengo elementos de prueba para tomar una postura. Sin embargo, yo considero que la inocencia no debe depender ni de que una persona se queme en redes sociales, ni tampoco de que sea hombre o mujer, o sea... Pero eso tú se lo debes decir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Mira, qué buen mensaje. El asunto no es ni siquiera de la calificación jurídica. La verdad, reitera, se la robo a Olga, la verdad no tiene género. Entonces usted no puede, porque le parezca que va a sonar bonito, ratificarle una decisión ominosa, abusiva y arbitraria como esa. Porque usted tiene la prueba ahí. Oye, ¿tú sabes lo que tuvieron que hacer? Mirar para otro lado, decir, no, yo no puedo ver esa prueba, no. Y aún reconoce que el tribunal ACUO, en este caso la Corte de Apelación del Distrito Nacional, vio la prueba y no se refirió a ellas. No se refirió a esa prueba que demostraban la inocencia de este individuo, no se refirieron. Fueron 20 años que le metieron, ¿verdad? Pero otra cosa, bueno, está acusado de seducción prácticamente y lo condenan por violación. Oye, sí, está sí. acusado de seducción y lo condenan por violación. Mira, tú dices que tú no mencionas a alguien a mí por el tema de que tú lo lamentas por el hecho de que seamos mujeres, que el tema no puede afectar. Yo te voy a decir algo, y no lo digo por este caso porque yo no sé, y Olga acaba de decir que tampoco lo conoce, o sea, nosotros no tenemos elementos de valor para decir si creemos que sí o no creemos que no, pero sí sé por otros casos que sí he conocido, y repudio ese comportamiento, que como lamentablemente hay temas que son muy sensibles y dolorosos, tipos delictuales que son súper sensibles porque se trata de víctimas más vulnerables, me refiero a violaciones de niños, por ejemplo, eso es uno, y la violencia contra la mujer, los crímenes contra las mujeres, lo que alguna gente llaman feminicidio. El término no me agrada mucho, pero eso es lo de menos, eso es semántica, no importa. Y agresiones contra la mujer, violencia doméstica, son tipos delictuales tan sensibles que lamentablemente, y es una práctica que yo repudio, hay personas, porque he conocido casos, que se aprovechan de la sensibilidad a flor de piel que tienen jueces, fiscales, policías, que son seres humanos, la sensibilidad que tienen a flor de piel respecto a tipos delictuales tan sensibles como eso y su inclinación a buscar condenas. Y hay personas vivas, me refiero a denunciantes, accionantes, que se aprovechan de esa sensibilidad y crean denuncias falsas. No digo que este sea el caso, pero ha habido casos así, porque los he conocido. Y eso es lamentable porque juegan con el sistema y juegan con vidas de personas, con la libertad de personas y con reputaciones. Y es repudiable porque también dañan la lucha contra ese tipo delictual, esos tipos de delitos. Pero hay casos así. Yo conocí 2 casos así en temas de violaciones de niños, Valentín. En una oficina de abogados, conocí 2 casos así, que se pudo demostrar, pero mira, sin lugar a dudas, irrefutablemente, que era falsa la denuncia. Bueno, yo... Escúchame, antes de este asunto, ¿y qué pasó? No, lo soltaron, claro que lo soltaron, ahí sí lo soltaron, eran 2 casos diferentes. Se pudo demostrar, pero sin lugar a dudas, al final incluso la mujer terminó pidiendo disculpas. Era retaliación de ella, los niños eran pequeños, ella lo puso a hablar mentira y después una psicóloga se dio cuenta, ¿entiendes? Así ocurre, es cierto. Era ella dolida por un mal divorcio y una cosa, pero caramba, la reputación de ese hombre se destruyó por un tiempo.
Eso suele ocurrir y es muy lamentable, pero Olga tiene que decirte algo a ti, Leila. No, para nada. Leila, simplemente hacer la pausa para seguir con más contenido aquí en el programa. Dale, Gabriel. Rumba 98.5, una